Vale. Tania, creo que me enviaste otra presentación. Que es resolución de conflictos. ¿No es resolución de conflicto esta? No. No. Sí, pues resolución de Esta es conflictos, Tania. la que toca hoy día es resolución de conflictos. Sí, es resolución Sí. de conflictos. Y me enviaste ley de copropiedad. Ah, ya. Te mando inmediatamente resolución de conflicto. Ya, mientras les voy a compartir los videos para que ustedes vean. Aquí, esta es una inspección de una cocina, de la vertical 8. Primero, para contextualizar un poquito, Sí, bueno, darles la bienvenida a todos, independiente que sean poquitos, se les agradece también su participación y esperamos que mediante el video que enviamos a formulario de Google, bueno, se puedan informar sobre todo lo que tiene que ver con estas temáticas que son sumamente importantes. Ya vamos a dividir la actividad en dos. Primero va a partir Ángela con avance de obra, les va a mostrar unos videos como bien señala ahí Ángela, y posteriormente va a seguir Tania. Hoy día nos acompaña Tania, ella es la abogada, que va a presentar la temática resolución de conflictos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Ya, no sé si se ve bien el video, ¿se ve? ¿Se ve? Al menos se ve. Sí, Sí, se ve. mire, este video es la primera inspección de la vertical de cocina de la B8. Primera inspección de vertical número 8. Lavaplatos. Torre B. Ahí empieza ya los 2 metros, ya estamos en el nivel como del cuarto piso hacia el tercero. Para que vean ahí el diámetro disponible. La cámara es más o menos de 2,5 centímetros, más o menos. Ven el estrangulamiento ahí. En general se observaba que las cocinas están bien dañadas y están con unos diámetros más o menos de 1 pulgada disponible. Y son de 3 originalmente. De 3 pulgadas. Más o menos 75 centímetros y ahora están más o menos de 25. Hay que está con todos los residuos y ahí ve cómo ahí se estrangula el asunto. Mire. A los 7 metros, claro, la B8 es del lado que tiene hasta el primer piso. Entonces parece que ahí, hasta ahí no más llegamos. Ya, y ahora, chupa, ya se me cayó la... Y ahora les quería mostrar para que vean después de la inspección la limpieza. ¿Ya? ¿Sí se ve más grande ahí o...? Ya, y aquí entra con las 3 pulgadas ya del ducto. Y que luego de la limpieza ya con los equipos de cadenas y de cabecitas y de cosas. Esa parte es la más lisa, que es la parte del techo, pero ya cuando empiezan en el otro... Patricia
Lisa? Está conectada por el 222 y el 431. Sí, sí lo vi. Ah, lo viste ya, súper. Sí. Entonces sí, ahí si se fijan, ahora ya esa wincha está con los 3 las 3 pulgadas originales del proyecto. Si se fijan ahora ya, todo el ducto está con las 3 pulgadas disponibles, liberadas para la descarga de la cocina. ¿Notan la diferencia con los videos, no? Se nota... Sí, harto. Entonces, así quedó la cocina. En general, las cocinas están mucho más deterioradas que los baños. Y si a mí no me sale, porque si yo estoy pelada. ¿Ven? Ahí sí Pero se tú te fijan, tomando en la 7 metros. Mire, se fijan que el tubo está Yo lo tengo en limpio. ¿te acuerdas? Claro. Pero eso quería preguntar, ¿que te salieron por los lados? Pocos. Ah, te salen. Ahí, Sí, sí, porque las cejas que tenía 4 pelos, ¿te acuerdas? Sí. Las pestañas ¿Hay alguien tengo con el las micrófono encendido por si acaso, Verónica? ahí, eso les mostré la limpieza de las cocinas. Aquí les voy a ver una inspección y limpieza de baños rápidamente. Aquí para compartir. Para que vean que los baños están en mejores condiciones, si bien no están... O sea, si bien tienen buen escurrimiento de agua, igual están disminuidos en su diámetro y con bastantes rugosidades y como cáscaras y cosas por los bordes. Los baños además también son de diámetros más grandes. Ahí empieza ya el tubo. Ahí se fijan, esta es la inspección, o sea, aquí sin que se haya hecho nada aún. ¿Se fijan cómo están las paredes? Todas rugosas y como con cototos y huevos, cosas así. Ese es el estado inicial de los baños, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar luego de la limpieza. Ahí. Aquí ya es posterior a la limpieza. Ahí. Ahí va al otro lado. Claro, está retrocediendo, por eso se ve así, ¿eh? Está como al revés. Hoy no se ve, no se ve muy bien. Al revés no es tan... Pero se fijan cómo están las paredes lisas. Pero se nota la diferencia. Ahí pueden ver cómo están las paredes ya prácticamente lisas comparadas con las anteriores que estaban llenas de cototos y de huevos. Es más fácil verlo cuando va de ida, pero bueno, justo está en reversa. Va desde la cámara hasta el techo. Pero se fijan que ahora está absolutamente regular y parejo, sin huevos y sin cosas raras. Y lo último que les quería mostrar son las horizontales de cocina. Aquí hay una inspección de una horizontal de cocina. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Se ven chiquititos, ahí sí. ¿Ahí se ve mejor? Ahí. Sí. Ahí está entrando como desmontando el lavaplatos. Mariela hace una pregunta en el chat, dice, ¿es solo limpieza o ya están rehabilitados? Estos solamente estamos viendo inspecciones y limpieza. No les he mostrado todavía rehabilitación. Pero se fijan cómo están, no se puede ni pasar, la cámara no pasa. De ahí se tuvo que devolver, porque están llenas de grasa y de agua. Y como están tan llenas, tampoco el agua está estancada. Si se fijan, esa agua está estancada porque no puede escurrir a la vertical. Y aquí está luego de la
luego de la... Ay, ¿dónde se me fue? ¿Estoy compartiendo? ¿Se ve todavía? Sí, se ve. Sí, esta es la... Esta ya es posterior a la limpieza. Ya. ¿Se fijan que ahí ya está el ducto redondo? Y ya no tiene, prácticamente no tiene agua en el fondo. Bueno, la cámara esta no tiene tan buena resolución como la otra, pero se fijan que ya está el diámetro, se ve el diámetro del tubo. Estos tramos en general son cortitos, pero están bien bien disminuidos. Aquí en estos casos casi no pueden entrar ni siquiera con cadenas, con las cadenas con las que están limpiando, sino que lo están haciendo con unas como cabecitas. Pucha, hoy día saqué una foto y se me fue subírselas, pero esto quería mostrarles cómo, si se las puedo mostrar ahí. Ya, les iba a mostrar la rehabilitación mientras logro que me mande la foto. Ahí llegó. Miren, esta es una foto de lo que hoy día estábamos viendo para poder limpiar ¿se fijan? Esa es la entrada de una vertical, de una horizontal de cocina, ¿ya? Y si se fijan, ese es el diámetro original. ¿Se fijan la grasa? Todo eso negro es grasa pegada así de la comida, del aceite, de todo. Y si se fijan ahí, ese es el diámetro de 75, que aquí en la entradita estaba más o menos decente, pero para entrar y limpiar esa vertical estaban usando ese cabezal. Si se fijan, es como de 1 pulgada, más o menos, como de 25 centímetros, 2 centímetros y medio, perdón, como de 2 centímetros y medio. Si se fijan, es como, eso es más o menos lo que queda disponible hoy día en las horizontales, pero además, considerando que no es liso, sino que es rugoso y está lleno de cosas y en algunos casos obstruido también. Entonces era como para que tuvieran la dimensión más o menos entre el diámetro de la tubería y la dimensión de los equipos de limpieza que han tenido que ir ingresando. Entonces aquí... Ok, y ya como último, este es un video para que ustedes vean ahí cuando se está haciendo la limpieza. Ahí están con los equipos. Ahí sí, es bueno, es un video cortito, pero era más que nada como para que vieran ustedes cómo se ve, cómo es el proceso. O sea, entran con los equipos, con estas mangueras que vienen con estos cabezales, y con esos cabezales empiezan a limpiar todo el ducto interior. Y el último ya sería la de rehabilitación, que esa la tenía, un momento, que tengo muchas cosas aquí. No sé si lo puedo compartir, espérenme. Aquí. No sé si ese se ve bien el video. Sí. Ahí ya está la tubería rehabilitada. Se fijan, ahora ya es azul, como la tubería que se está poniendo. Y se fijan que ya es todo liso. Ahí están los encuentros con las descargas horizontales, y que son como las llegadas de los baños. Y después sigue bajando el tubo lícito, ¿ves? Se fija que está recto y sin rugosidades. Ya. Eso. ¿Esos son los videos, Ángela?
Sí, esos serían los videos para que pudieran ver más o menos los trabajos, y en este momento estamos más aproximadamente en el 15-20%. Están algunos, ya limpieza, está completa la torre A, la B, la C y la D, ya están los baños, faltan solo las cocinas. Y en rehabilitación tenemos la torre B completa, se partió la C, y yo creo que ya en la próxima semana deberían estar rehabilitadas ya parte de las D ya terminando. Entonces, más o menos estamos en el 15%. Se ha avanzado más lento de lo que se esperaba. Eso sí es una realidad, y vamos a tener que ir evaluando esto en las próximas semanas para ver de qué manera va a impactar en la programación final, porque la idea igual es salir en abril. Entonces tenemos que ver con la constructora qué se va a hacer para poder como retomar o poder avanzar para llegar a la programación que teníamos. Entonces, eso es más o menos la situación actual. No sé si les quedan dudas, si tienen consultas. Hola, sí, yo tengo una duda. Hola, acá Sebastián del Hola, 327. Ujú. Lo que pasa es que según la programación, al bloque G le tocaría la próxima semana, las 2 últimas semanas de marzo. O sea, la próxima y la subsiguiente. Sí, está Entonces, un poco atrasado todo el programa. En realidad, como te decía, ahora estamos trabajando, vamos en la D. ya. Entonces, ¿Y EF cómo? todavía falta un poco. Entonces, vamos a tener que ver de qué manera se ataca eso con la constructora para poder retomar la programación inicial, o ya hacer de frontón una reprogramación. Pero la idea todo el tiempo es tratar de terminar a fines de abril como estaba programado originalmente. Entonces vamos a tener que ver. Lo Ya, que pasa es que ha habido algunas dificultades con los tramos de cocina que han sido más cortos, entonces están esperando ahora, por ejemplo, se detuvieron unas horizontales porque es demasiado corto el tramo, entonces necesitan un equipo especial y están esperando que llegue. Entonces ha habido dificultades de ese tipo, aparte que se partió por la A, que originalmente se iba a tirar para atrás, y la A es muy lenta. Entonces eso también nos quitó unas semanas de avance. Unas emergencias en la torre A, y por eso se partió en la A, pero finalmente se retrasó todo el programa porque la A es mucho más lenta. Las torres Sí, sí, B, sí, sí, las no, otras, no, las que se repiten son mucho más rápidas porque no tienen en los locales comerciales abajo, pues son puros departamentos. ya. No, sí, no hay problema. Si mi pregunta es, ¿cuál es el canal de comunicación para uno enterarse de las nuevas fechas? Porque yo no estoy en Santiago, entonces estoy yendo y viniendo Todavía, mira, para todavía no hemos entregado coordinar que nada. haya alguien. Nosotros vamos, de todas maneras, la idea es, voy a hablar con la constructora para ver de aquí al próximo mes ya, tener claridad. O sea, yo creo que ya, ¿cuánto estamos? Yo cacho que de aquí a un par de semanas ya me tienen que clarificar cómo va a seguir la cosa, si va a haber que reprogramar o no, para poder informarles por correo. Si hay una nueva carta GAN, Ya, se las voy a hacer llegar por correo a todos los que están a todos los que reciben la visita, el link para conectarse. Por ahí les mandaría la nueva programación en ese caso. Estamos un poco ya, retrasados, por súper. eso en realidad le hemos ido avisando a los delegados en qué estamos, pues estamos ahora en la C y la D. Ya. Pero yo creo que ojalá la constructora pueda tomar un poquito más de ritmo, o ya a lo mejor eran demasiado optimistas en sus primeros balances y tendrán que ajustar sus tiempos. Las cartas GAN siempre mienten, en todos los rubros. Es un poco creíble. Bueno, no importa. Bueno, ahí quedo atento al correo. Gracias. Ya pues, gracias, Gracias, Sebastián. Sebastián. Ángela, Federico también hace otra consulta en el chat. Sí, ahora estaba mirando, ¿los diámetros finales de las descargas disminuyen respecto a los diámetros originales? No. O sea, lo que va a disminuir es el espesor de la manga, que son 2 milímetros. O sea, finalmente es un diámetro real de 4 pulgadas o de 3 pulgadas para el caso de 4 pulgadas para baños y 3 pulgadas para las cocinas. Salvo las cocinas de los C, E, G y G, que esos son de 4 pulgadas las verticales, así que ahí son de 4. Pero van a ser de 3 o 4 como las originales, no se cambian los diámetros. En realidad, como les mostraba en los videos, al limpiar se recupera el diámetro original del fierro y se recubre ese mismo fierro con un nuevo ducto interior,
que es como más o menos de 2 milímetros, ¿no? De hecho, igual ustedes pueden ver, si quieren o si están en la comunidad, al lado de la bodega de la comunidad hay unas muestras de tubo de fierro con la tubería dentro rehabilitada. Entonces ahí pueden ver más o menos, más en terreno, así como para que lo vean al ojo, cómo queda ese ducto dentro de la tubería. Ya, súper. ¿Les queda alguna otra duda? ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Está bien? Ya, en el chat tampoco hay más dudas. Comentarios. Perfecto. Ya, pasamos a la siguiente etapa, que es la presentación que va a realizar Tania Suazo, que es respecto la temática tiene... Ah, no tengo conexión para poder compartir, Ángela. Ah, perdona. Déjame... Ver con resolución de conflictos y normas de convivencia. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ya, Tania, te dejamos entonces. ¿Estás en silencio por si acaso? Ya, ahora Ahí sí. sí. Ahora sí. Hola, no sé si ustedes me conocen, yo soy Tania Suazo, abogada, y vengo a hablar de un tema que es bien recurrente en los condominios, que son los conflictos, la resolución de los conflictos que se producen en un condominio. Y vamos a ver las normas de convivencia que puede haber y cómo se resuelven los conflictos cuando ocurren. Estos son los temas que vamos a tratar, la resolución de conflictos. Vamos a ver que hay 2 vías para resolver los conflictos, 2 instancias. Una es la instancia extrajudicial, vamos a ver la solución pacífica a través del comité de administración, vamos a ver cómo podemos abordarlo a través del reglamento de copropiedad, reglamento interno, la municipalidad con la mediación y la vía judicial que se usa cuando ya no sirve la extrajudicial o no se quiere abordar un conflicto a través de la vía extrajudicial. Tenemos el juez local, el juez árbitro arbitrador y el juez de letras. Sigamos. Como les decía, vivir tan cerca de otras personas inevitablemente trae problemas. Estos pueden ser de distinta índole y entre distintos actores de un condominio. Pueden ser los ocupantes, los copropietarios, el administrador, el comité de administración. Sigamos. ¿Puedo levantar la mano? Sí, ahí está. La tenencia de mascotas, ruidos molestos, uso inapropiado de los bienes comunes o mal manejo de basura pueden ocasionar tensión entre vecinos y asimismo las decisiones adoptadas por el administrador en el ejercicio de su cargo. También puede originar tensión entre los copropietarios y el administrador. Sigamos. Pero vamos a ver ahora, ¿cómo podemos resolver estos conflictos? ¿Cuáles son las instancias a las que podemos plantear dichas dificultades y cómo llegar a una solución? Como vimos en la capacitación acerca de la ley de copropiedad, nosotros tenemos varias normas aplicables en esta materia, en la materia de condominios. El derecho tiene una estructura piramidal. Tenemos la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. Esa es la norma más importante que rige a los condominios. Después tenemos el Decreto Supremo 46, que establece el reglamento de esta ley. Después el reglamento de copropiedad de cada condominio, lo vimos también en la reunión pasada, el reglamento de copropiedad que ustedes tienen inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. También tenemos las normas de convivencia. Y más abajo tenemos los acuerdos que toma la Asamblea de Copropietarios. Les digo que tiene una estructura piramidal porque desde hacia arriba hacia abajo, va decreciendo en importancia. El reglamento de copropiedad de cada condominio debe ajustarse a la ley, así como las normas de convivencia deben ajustarse al reglamento. Los acuerdos que tome la Asamblea también deben ajustarse a las normas de convivencia, al reglamento y a la ley de copropiedad. Sigamos.
Vamos a ver entonces, formas e instancias de solución de conflicto pueden ser dos, las vías extrajudiciales y las vías judiciales. Empecemos entonces con las vías extrajudiciales. Las vías extrajudiciales son aquellas instancias de resolución de conflictos basadas en el diálogo, a las que se puede acudir sin llegar al ámbito judicial. Y las judiciales son aquellas vías de solución propias de la Administración de Justicia a las que se acudirá en dos momentos. Cuando no se quiere recurrir a los medios extrajudiciales, no se quiere conversar, no quiere arreglarse, como dice uno, en la buena. Así que se va directo a los tribunales. O cuando nosotros pasamos por la vía extrajudicial y no fue suficiente, fueron estériles nuestros intentos. Fueron insuficientes, por eso nosotros llegamos a la vía judicial. Sigamos. Como les dije anteriormente, aquí tenemos un diagrama de cuáles son cada una de ellas. Las extrajudiciales, primero la solución pacífica. Segundo, el reglamento de copropiedad, el reglamento interno y asamblea de copropietarios. Tercero, la municipalidad a través del trámite de la mediación. Y las vías judiciales para resolver conflictos tenemos tres instancias: el juzgado de policía local, el juez árbitro arbitrador y el juez de letras en lo civil, que son distintos entes que administran justicia. Sigamos. Empecemos entonces por las vías extrajudiciales. Aquí tenemos a a este dibujo, esta ilustración de las personas que están hablando. Eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer para resolver los conflictos de manera extrajudicial. Solución pacífica. Cuando surge una contienda entre vecinos, aunque parezca obvio, lo primero que debe hacerse es propender a un acercamiento pacífico, que las partes conversen y lleguen a un acuerdo. Esta conciliación puede darse a instancias del administrador, si es que hay administrador, o el comité de administración. Espérenme un segundo. Esta conciliación puede darse a instancias del administrador o del comité. Por eso es muy importante que entre los copropietarios y el administrador o el comité de administración exista una proximidad, exista inmediación para que las conversaciones y las relaciones se den de manera más expedita. Sigamos. Es preciso recordar además que una de las funciones del administrador es justamente velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre copropiedad inmobiliaria y el reglamento de copropiedad. Es decir, que se cumplan las normas que están establecidas. Sigamos. Ya vimos entonces la solución pacífica conversando. Tenemos también el reglamento de copropiedad, reglamento interno y asamblea de copropietarios. ¿Qué son estos? Son normas que nosotros nos regulan cuando vivimos en un condominio. El reglamento de copropiedad es creado por los propios copropietarios y puede ser tomado todas las veces que sea necesaria a través de una asamblea extraordinaria. Nosotros ya vimos este tema de las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias en la reunión anterior, pero vamos a hacer ahora un recordatorio. Veamos qué necesitamos para una asamblea extraordinaria, o sea, para modificar el reglamento. Recuerden que nosotros tenemos distintos mínimos, distintos quórums. Uno es para constituirse la asamblea, es decir, para levantar la sesión, y otro es para aprobar los acuerdos. Ahora bien, para constituirse, tanto en primera como en segunda citación, como en primero o segundo llamado que se hace a la asamblea, se necesita la asistencia de copropietarios que representen a lo menos el 80% de los derechos en un condominio. Estos quórums son bastante altos. O sea, estamos viendo en este mismo momento que el porcentaje de asistencia es relativamente bajo. Entonces, cuando se quiere hacer una modificación al reglamento, necesita que muchas personas, muchos propietarios participen de la asamblea, de la reunión. Sigamos. Y para adoptar acuerdos se requiere del voto favorable de los copropietarios que representen a lo menos el 75% de los derechos en el condominio. Sigamos. Ese tenemos una modificación al reglamento, pero hay modificación al reglamento que es una modificación especial que tiene otro quórum, y es la modificación al reglamento que altera el porcentaje de derechos de los copropietarios sobre los bienes de dominio común.
es más específico aún y necesita más quórum. Para constituirse, tanto en primera como en segunda citación, se necesita la asistencia de a lo menos el 90% de los derechos en el condominio. Y para adoptar los acuerdos se necesita el voto favorable de los copropietarios que representen a lo menos el 85% de los derechos en el condominio. Sigamos. Este cuerpo normativo es obligatorio para los copropietarios. El reglamento de copropiedad debe ajustarse a lo prescrito por la norma 19.537 del Decreto Supremo número 46. ¿Se acuerdan que dije que la ley 19.537 es la norma que está más alto en esta pirámide de normas? Junto con el Decreto Supremo número 46, entonces el reglamento que nosotros creamos para nuestro condominio debe ajustarse a lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. No puede contradecirlo. Por lo mismo, si nada dice el reglamento, si nada dice nuestro reglamento de copropiedad, sobre determinada materia rigen las antidichas normas en forma supletoria. O sea, si no dice nada acerca de cómo se sancionan los ruidos molestos, tenemos que ir a, ¿qué dice la ley 19.537? ¿O qué dice el decreto supremo acerca de los ruidos molestos? Eso significa que rija esta norma en forma supletoria, que suple el espacio que hay en nuestro reglamento. Nuestro reglamento nos quedó corto, no le pusimos todas las cosas que era necesario poner. Sigamos. A ver, aquí hay una consulta. Los derechos en el condominio tienen que ver con los que votan y los que no. Los derechos en el condominio tienen que ver con los derechos proporcionales que tiene cada uno de los copropietarios en los bienes en el condominio, en total. Yo, por ejemplo, que tengo un departamento que tiene 70 metros cuadrados, tengo más derechos en el condominio que el vecino que tiene un departamento de 50 metros cuadrados. Cada unidad, cada inmueble tiene distintos derechos. ¿Me entienden? Claro. Proporcional a la cabida. Sigamos con el reglamento de copropiedad. Es solo los propietarios y los arrendatarios cuando tienen un poder que les otorga el propietario. Y ojo, de hecho, a voto solamente los copropietarios hábiles. ¿Quiénes son los copropietarios hábiles? Al día en el pago de los gastos comunes. Si uno está atrasado con los gastos comunes, no puede votar. O sea, para la contabilización de este porcentaje. En ese caso, disculpa Tania, Sí, en ese caso el 100% es los hábiles y a partir de ahí se sacan los quórum mencionados antes. ¿El 100% de los propietarios? el No sé 100% si de los propietarios, pero claramente que los hábiles no van a servir. No, es que en una diapositiva anteriores mencionabas que para cualquier modificación se necesita un quórum de un 75% en un caso, 80% en otro, 90% Sí, en otro. ¿Cuál es el 100%? ¿El 100% de los propietarios o el 100% de los hábiles? no el 100% de los propietarios. Propietarios. Claro. Ya. Ya al momento de votar o al momento de asistir, el que no haya pagado los gastos comunes no va a poder votar y no puede ser contabilizado. Ya, perfecto. Vale, Y gracias. no, de nada. Y otra pregunta que me hicieron, ¿qué pasa si no se llega al quórum? No se puede. Sencillamente, es bastante complicado. Por eso es tan difícil hacer esto de cambiar el reglamento, llevar a cabo una asamblea extraordinaria con la modificación del reglamento, y aún así, más aún, la modificación del reglamento que altera los derechos en el condominio.
Lo que pasa es que al momento de votar o al momento de ser contabilizado en el quórum, no se puede contabilizar uno que no haya pagado. Bueno, lo que les estaba diciendo era que si quiere hacerse una modificación al reglamento y no se alcanzan los quórum, no se puede hacer un reglamento, así sencillamente. Entonces, en realidad yo lo estuve hablando la otra vez con un juez de policía local y él me decía que en esos momentos, cuando hay una necesidad imperiosa de hacer una modificación al reglamento y no se logra el quórum, la única idea es ir departamento por departamento rogándole a los copropietarios que haga reunión para que se pueda modificar. Porque eso es lo que dice la ley. La ley dice, este es el quórum, y este se tiene que cumplir, y si no se logra, la misma ley no establece ningún mecanismo para salvar esta situación, digamos. Tania, preguntan en el chat. Sí. Dice que el 100%, pero el 100% serían los que tienen derecho a voto, ya sea copropietarios o arrendatarios con poder. Los arrendatarios con poder en ese caso, para que puedas orientar un poquito más, por favor. Los arrendatarios con poder son aquellos arrendatarios a los cuales su arrendador, el arrendador del inmueble, les ha otorgado un poder especial para participar en las reuniones, para participar en las asambleas. Y es válido igualmente. ¿Cómo? Es válido igualmente. Es válido. Es como si fuera muchas veces hay personas que son propietarias de un inmueble y ni siquiera viven en la ciudad, viven en otra parte, entonces ¿para qué van a ir a la reunión? Y en esos casos muchas veces le otorgan poder al arrendatario para que sí participe y otorgue su voto ahí en las reuniones y asista. Ojo que muchas veces esto es al final una complicación, porque muchas veces los arrendatarios ni siquiera tienen contacto con el arrendador. No tienen manera de ubicarlo. O el arrendador no tiene confianza como para otorgarle, no se atreve a otorgarle un poder al arrendatario, no tiene confianza en él. ¿Se fijan? Ya. Estamos hablando entonces del reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad es el primer texto regulatorio al cual debemos acudir ante un conflicto entre vecinos. Ya, nosotros tenemos, como les dije anteriormente, tenemos distintas normas. Esta es la norma que nosotros tenemos en nuestro condominio. En lo posible, este documento contiene todos los aspectos más importantes de la vida en comunidad. Disculpen. A ver. Lleva reunión varios poderes. ¿Cuáles son esos varios poderes? Me imagino que una persona lleva varios poderes, como en representación. Una persona representando a varios departamentos, ¿eso? No entiendo la pregunta. Si es legal en el caso de modificar un reglamento, cuando una persona tiene varios poderes. Lo que pasa es que el arrendatario le corresponde votar por el inmueble que arrenda. Entonces puede llevar un poder. No puede votar por el departamento del vecino. Uh-huh. Cada arrendador le otorga un poder a su arrendatario, a su respectivo arrendatario que lo vincula a un inmueble. Un arrendatario está vinculado a un copropietario, a solo un copropietario.
si respondí la pregunta. Dice que a veces el propietario tiene varios El propietario departamentos. tiene varios departamentos. Ah, pero claro, claro. Ya, para aclarar entonces, cuando un propietario tiene varios departamentos y le da solo a una persona, me imagino, todos los poderes, es válido. Ah, no. Tiene que ser, a ver, tiene varios departamentos, a un solo arrendatario le da todos los poderes. Sí, esa es la pregunta. Me imagino que sí. O sea, eso no está regulado en la norma, pero me imagino que sí. Ya, súper. ¿Se podría entonces? Me imagino que sí. No tengo No está regulado. No está regulado. Ya. Ya estamos hablando entonces No, no es obligatorio. Si un propietario lleva reunión poderes de otros vecinos que son propietarios. No entiendo. A ver, no entiendo esta pregunta. Si un propietario lleva reunión poderes de otros vecinos que son propietarios, no entiendo. Si una persona va en representación de varios otros departamentos y le autorizan a validar o hacer válida su participación mediante poderes, dando la autorización solamente a una persona. Eso es lo que me imagino que están preguntando. Que varios veces dan el poder solamente a una persona para hacer válido la votación. O sea, mientras haya un poder mediante, me imagino que sí. O sea, un vecino puede representar a varios otros siempre y cuando tenga el poder. Tenga un poder en este caso. Lo que pasa es que la norma se refiere al arrendador con poder de su arrendador. Uh-huh. Entonces me parece extraña esta figura de yo representar, ir con un poder que no sea el arrendatario, sino que sea otra persona distinta del arrendatario con el poder. ¿Se fijan? Uh-huh. La figura es propietario al arrendador. Claro. Hola, Es que el propietario no es necesario que vaya. hola, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Mauricio. Lo que pasa es que, sí, hola, Mauricio, del 224. Lo que pasa es que hace años atrás, en la asamblea, se usaba mucho eso de los poderes. De hecho, incluso la citación llegaba con un poder en blanco por si alguien no podía ir. Ah, claro. Entonces, claro, pasa, o me imagino que pasaba mucho que llegaba algún propietario en que otros propietarios le habían pasado el poder porque no iban, o qué sé yo, no querían ir o no podían ir o lo que sea, pero yo creo que esa es la situación en la que están preguntando. Ah, ya. Eso se daba. ¿Es legal o no? No sé, pero se daba. Y la pregunta que hacen ahora parece que si se hiciera así, tiene validez para las decisiones que están ustedes ahí exponiendo. O sea, en el fondo era como un abuso de los poderes, pero a lo mejor es legal igual. O sea, habiendo un poder, existiendo el poder firmado directamente por el copropietario hábil, Claro. me Quizás va me contra el imagino que tiene espíritu validez. Puede ser refutada, quizás, eventualmente, pero puede ir contra el espíritu de la norma, pero yo creo claro, eso es ser. que... Pero No, eso yo creo que debe ser, bueno, de hecho ahí la norma no dice lo contrario, pero claro, tampoco lo establece como una posibilidad. así que eso es. Ya Ya. está. Ya, otra cosa me estaban preguntando. No, era respecto a lo mismo. Sobre la, Que si la es validación. obligación del arrendador, no es obligación. No es obligación de un arrendador dar poder al arrendatario. Arrendadores que no les interesa. Así como no les interesa, así como viven en su
inmueble y no van a las reuniones, tampoco les interesa participar y no le dan poder al arrendatario. Tania, había otra figura que se daba a veces en las reuniones, ¿Mm? que había un dueño que le daba poder a una persona de afuera del condominio. Se presentaba como su representante. ¿Eso se puede? O sea, ¿podría darle un poder a cualquier otra persona aunque no viva acá? Yo, a Y lo mejor siendo también otro el arrendatario, a lo mejor también va contra el espíritu de la norma, pero o sea, había un copropietario, había un arrendatario y había un tercero. claro, un caballero que era de afuera y que el dueño daba poder a él ese caballero venía y hablaba por el dueño. Y el dueño estando en la misma reunión, pero el dueño no hacía nada. Pero independiente de quién haya sido, si no da lo mismo eso, pero se puede, o también es algo, a mí me parece un poco rebuscado, O pero sea, o sea, miren, en el mundo del derecho existe la representación y siempre ha existido. Uno se puede casar por poder, incluso. Yo así, puede mi mejor amigo casarse con mi pololo si quiere por poder. ya, Difícil es que le dé un beso, pero puede ser. O sea, se puede hacer todo por poder. Claro, claro que, como lo dijiste muy bien tú, quizás va contra el espíritu de la norma, pero se puede. De llegar a ocurrir, porque quien tiene, el primero que tiene la facultad como para participar en la reunión y votar es el copropietario. Y si ya, ese copropietario le da su poder a quien quiera, puede hacerlo. ya, Ok. ok, gracias. Claro, como tú dijiste, puede que vaya contra el espíritu de la norma, pero de poder Se puede. no está en contra del derecho, del ordenamiento jurídico, digamos. Ya, Ok, sigamos. Estamos diciendo entonces que el texto más importante que tenemos nosotros es el reglamento de copropiedad, porque es nuestro. Nosotros lo hicimos para regular nuestra situación, para regular nuestro condominio. Y este regula los aspectos más importantes de la vida en comunidad, que son los derechos y obligaciones recíprocos de los copropietarios. Pueden también instalarse multas, facultades y funciones del comité y del administrador. Sigamos. Quizás, Sí, ahí sí. por lo mismo, debería ser lo más preciso posible en esta materia, en cuanto a fijar las obligaciones y restricciones y su sanción en caso de incumplimiento, las que por ley debe aplicar el comité de administración, además de comprender un breve procedimiento para la resolución. O sea, sería ideal que todo esto estuviera contemplado en nuestro reglamento de copropiedad, para no tener que ir al juzgado de policía local, para no tener que ir a la municipalidad, sino que para tener la solución ahí mismo. Sigamos. Como en la práctica eso ocurre, la ley otorga al comité de administración la facultad de dictar normas de convivencia y de aplicar multas que estuvieran fijadas en el reglamento. Ojo que no se puede arrancar con los tarros con las multas. Las multas deben estar sí o sí fijadas en el reglamento. Y si no están fijadas en el reglamento, modificar el reglamento para fijar las multas. El artículo 21 de la ley de copropiedad se refiere a este tema. Estas normas pueden ser modificadas, ampliadas, actualizadas o revocadas por la Asamblea Ordinaria de Copropietarios. Esta asamblea necesitará los mismos porcentajes mínimos que la asamblea ordinaria. Recordemos que el comité los representa. Esto es muy importante, lo que estoy diciendo ahora. Que el comité de administración es elegido por la asamblea de copropietarios y representa a la asamblea de copropietarios. En todas las facultades, a excepción de las que están contenidas en las facultades, en las asambleas extraordinarias. Entonces, la ley de copropiedad, en su artículo 21, otorga al comité de administración la facultad de dictar normas de convivencia. Sigamos. El reglamento, este se llama reglamento interno o normas de convivencia, así le llamamos. Se pueden regular materias tales como horarios y días para mudanzas, tenencia responsable de mascotas, sanciones, las que pueden ser desde amonestaciones escritas hasta multas, uso de espacios comunes o procedimiento de solución de conflictos. Sigamos. Como dijimos, el reglamento interno puede ser modificado por la asamblea de copropietarios.
La Asamblea puede solicitar al administrador cita reunión ordinaria para decidir crear materias o establecer obligaciones y sanciones, para luego pedir sean ingresadas a las normas de convivencia dictadas por el comité. ¿Alguna duda al respecto de las normas de convivencia? A mí me parece lo más entretenido que hay esto de las normas de convivencia. Ustedes tienen normas de convivencia, ¿cierto? En el reglamento de copropiedad no hay nada acerca de la convivencia de los copropietarios, pero yo no sé si ustedes tienen, vuestro condominio tiene normas de convivencia. Bueno, ahí las No vamos a sabemos. tratar de conseguir en el caso de que las tuvieran, porque más adelante viene una actividad referente a la temática. Esas son creadas por el comité, pero pueden ser creadas también por la asamblea. Recuerden que el comité representa a la asamblea. Ya sigamos. En materia de gastos comunes. En materia de gastos comunes, el reglamento de copropiedad podrá autorizar al administrador para que, de acuerdo del comité de administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas viviendas cuyos propietarios adeuden 3 o más cuotas continuas o discontinuas de ellos. Ya, sigamos. La municipalidad. La municipalidad correspondiente podrá atender extrajudicialmente los conflictos que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y el administrador. Sigamos. Estará facultada para citar a reuniones a las partes en conflictos que expongan sus problemas y proponer vías de solución, dejando constancia en un acta que se levantará con este modo. La copia del acta correspondiente, autorizada por el secretario municipal, como ministro, deberá agregarse al libro de actas del comité de administración. Ojo, que la municipalidad debe abstenerse de actuar si alguna de las partes hubiere recurrido al juez de policía local o al juez árbitro para resolver el conflicto. O sea, si alguna de las partes ya hizo una denuncia ante el juez de policía local, o se reunieron y citaron a un juez árbitro, ya ahí la municipalidad debe abstenerse, no puede participar, no puede concurrir a solucionar el problema. A ver, esperen. ¿Me devuelvo? Ahí. No. Si no hay reglamento interno, no hay multas. Y hay algunas establecidas en la ley. Pero si no hay reglamento, si en el reglamento interno, por ejemplo, respecto de la tenencia de mascotas, en la manipulación, por ejemplo, y desecho de las fecas de las mascotas, y no hay multas, no hay nada que hacer. Vías judiciales para resolver conflictos. Ya, Patricia. Sigamos. El juzgado de policía local. De no llegar a una solución por la vía de los acuerdos o recurriendo al reglamento interno, será necesario seguir la vía. De esta manera, esta materia está regulada por los artículos 23, 31, 32 y 33 de la ley y el artículo 8 del reglamento. El juzgado de policía local correspondiente es el que corresponde a la comuna del condominio donde el condominio está ubicado. Tendrá competencia para resolver todas las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y el administrador relativas a la administración. Recuerden que si, por ejemplo, uno de los copropietarios estima que se le está cobrando excesivamente los gastos comunes o tiene algún problema respecto de la administración, también puede hacer una denuncia y acudir ante el juzgado de policía local. Sigamos. Estas se sujetarán al procedimiento establecido en la ley 18.287, que es la ley fija para estos juzgados.
Para efecto de resolver estas controversias, los tribunales mencionados tendrán todas las facultades que sean necesarias para imponer las multas establecidas por la ley. El juzgado de policía local puede acudir al administrador, el presidente del comité o cualquiera de los copropietarios. Sigamos. En el ejercicio de estas facultades, el juez podrá hacer, estas son en las facultades que, lo que puede, anda una polilla aquí, lo que puede hacer el juez de policía local, una vez que ha sido llamado. Declarar la nulidad de los acuerdos adoptados, citar asamblea de copropietarios si el administrador o el presidente no lo hiciere, exigir al administrador que someta a la aprobación de la asamblea la rendición de cuentas, citar asamblea de copropietarios para elegir al comité, y en general adoptar medidas necesarias para la solución de conflictos. Ojo que de todas las facultades que tiene el juez de policía local, en ninguna está hacer algo respecto del quórum de la asamblea. Él puede citar a asamblea de copropietarios, pero si la gente no va, no puede obligarlos tampoco. Recuerden que vimos ese problema que se produce cuando los copropietarios no asisten a la asamblea. Sigamos. Conflictos que usualmente conocen los juzgados de policía local. Esta enumeración es meramente ilustrativa, ¿no? Para que ustedes conozcan cuáles son los conflictos que van a parar al juzgado de policía local. Disposiciones del reglamento de propiedad dictadas con infracción a la ley o que no corresponden a la realidad del condominio, rendición de cuentas del administrador, ruidos molestos o algún acto que perturbe la tranquilidad de los copropietarios, o falta de mantención a una vivienda que provoque daños a otra unidad habitacional o a bienes comunes. Eso es lo típico, pero claramente el abanico es enorme. Puede haber muchos conflictos que sean resueltos por el juzgado de policía local. Sigamos. Ahí vemos a la señorita y los ruidos molestos. El juez árbitro, arbitrador o amigable componedor. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Bueno, es otro administrador de justicia. Las mismas contiendas que se someten al conocimiento de un juez de policía local pueden ser resueltas por un juez árbitro arbitrador. Este juez se resuelve por acuerdo de la asamblea. En falta de acuerdo, se puede pedir al juez de letras de turno que lo dé. El árbitro arbitrador deberá seguir las reglas de los copropietarios que les establecieron en el acto constitutivo del compromiso, es decir, el acto mediante el cual solicitaron su servicio y le encargaron el conocimiento del problema. O sea, los copropietarios tienen que ponerse de acuerdo en llamar a un juez árbitro para el conocimiento del problema y además darle las normas, decirle, ya, el conocimiento va a empezar de esta forma, va a durar tanto, va a tener un periodo de prueba que dure esto, la resolución final puede ser de esta manera. Digamos. Los copropietarios fijarán la forma del procedimiento y la solución. Si estos nada hubieran acordado, se sujetarán a las normas dispuestas para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Uf, menos mal, porque ya estar creando normas para el árbitro arbitrador es mucho. Cuando la asamblea de copropietarios llegue al acuerdo de someter conflicto a la resolución de un árbitro arbitrador, podrá buscar uno en la Cámara de Comercio. De todas maneras, es preciso tener en cuenta que el arbitraje tiene aranceles a pagar. Sigamos. En la práctica, cuando surgen conflictos en un condominio y no se han buscado o han sido estériles las vías extrajudiciales, se podrá optar entre estas dos últimas instancias: el juez de policía local o el juez arbitrador o amigable componedor, como se llama también. Sigamos. Al momento de elegir entre uno y otro, porque uno dice ya, tenemos estos dos entes de administración de justicia, no sabemos a cuál acudir. Hay que tener en consideración lo siguiente: el árbitro arbitrador se paga y los honorarios constituyen el 10% de lo demandado, del objeto litigioso, aproximadamente, además de los gastos del juicio como en las notificaciones. Este especialista
es un particular a quien se carga el conocimiento y resolución de una controversia. Entonces, si los vecinos tienen la intención de solucionarlo no como enemigos, podría ser una buena alternativa. Requiere de un abogado para hacer las presentaciones y la sentencia tiene el mismo valor que la de cualquier otro tribunal. Sigamos. Si las partes en disputa no han logrado conciliar sus posiciones o no tienen el ánimo de llegar a acuerdos, deberán acudir al juez de policía local, que es gratis. Igual se pagan los gastos del juicio. No requiere ninguna convención de por medio. O sea, nadie se tiene que poner de acuerdo, uno se va directamente al juzgado de policía local a hacer la denuncia. También requiere de un abogado para realizar las presentaciones, realmente cuando los daños y perjuicios que se demandan superan las 4 UTM, o sea, casi siempre. Sigamos. Y tenemos el último, que es el juez de letras en lo civil. En la vía judicial para resolver los conflictos vimos a 3. El juez de policía local, después vimos al juez árbitro arbitrador, y ahora vamos a ver el juez de letras en lo civil. Pero ojo que el juez de letras en lo civil solamente ve el tema de los gastos comunes. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes, tanto ordinarios como extraordinarios, y pagarlos con la periodicidad y en los plazos que se establezca según el reglamento. Por ejemplo, de manera mensual y en los primeros 5 días de cada periodo. Sigamos. Esto es importante, que el hecho de que un copropietario no haga uso de un determinado bien común o no habita la vivienda no lo exime de pagar los gastos comunes. Por ejemplo, el de los ascensores. Yo vivo en el primer piso, ¿por qué tengo que pagar el mantenimiento de los ascensores? Lo tiene que pagar igual. Sigamos. Si alguno de los copropietarios no paga sus gastos comunes, el cobro judicial de gastos comunes se puede realizar mediante el procedimiento ejecutivo del título primero del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, y su conocimiento corresponderá al juez de letras respectivo. En resumen, el cobro de gastos comunes, el cobro de gastos comunes tiene mérito ejecutivo. ¿Qué significa que tenga mérito ejecutivo? Que se sigue en un procedimiento que es mucho más corto y que lleva al embargo y remate de los bienes. Ya no hay que discutir si debe o no debe, sino que ya tenemos listo el título que nos dice que esta persona debe, porque el cobro de gastos comunes, con el solo documento de cobro de gastos comunes, constituye el documento fehaciente y que nos lleva a iniciar un juicio ejecutivo, que podemos llevar a la persona al remate de sus bienes. Sigamos. Para recurrir al juez de letras con la finalidad de hacer el cobro de gastos comunes, se debe contar con un abogado patrocinante, o sea, el abogado que gestione la defensa, que gestione la demanda, el cobro y que siga el juicio. Copia del acta de la asamblea, válidamente celebrada, en que se acuerden los gastos comunes, autorizada por el comité de administración, aviso de cobro de gastos comunes, extendido de conformidad al acta, y la notificación del requerimiento de pago. ¿Una consulta? Sí. Para esto no se necesita que exista un reglamento interno, ¿o sí? ¿O esto es independiente de que... El reglamento de copropiedad, sí. No, pero hacer estas acciones para alguien que no pague los gastos comunes es independiente de que haya o no haya reglamento interno. ¿De qué reglamento a qué reglamento te refieres tú? Antes cuando hablamos de las multas, si las multas no estaban en un reglamento o sea, interno, tú te no se refieres a podía las hacer normas de nada. convivencia. Claro. Sí, el tema de los gastos comunes viene dado por el reglamento de copropiedad, que dice que cada copropietario debe pagar gastos comunes. Ya, perfecto. ¿Y eso también aplica para el coste de suministro eléctrico? Sí. Ya. Sí. Súper. Los gastos comunes están directamente relacionados. Quien deba 3 cuotas de gastos comunes puede ser autorizado al administrador para que corte el suministro eléctrico. Súper. Vale, gracias. Ya, sí, porque el que tú me estabas diciendo era el reglamento interno, que esas son las normas de convivencia, que se tramitan de otra manera. Ya, sigamos. Es importante señalar que las deudas de gastos comunes también cuentan con periodos de prescripción o caducidad.
de 3 años, por lo que se recomienda llevar un juicio por máximo 3 años para evitar que la deuda esté prescrita, o sea, que ya esté extinta. Después de 3 años, ahí ya no se puede exigir. Sigamos. Instituciones para tener en consideración. Aquí yo tengo algunas instituciones que tienen con la materia que estamos viendo. Primero, que en realidad ustedes tienen mucha suerte porque la Municipalidad de Providencia especialmente tiene una oficina, una unidad que es justamente la oficina de copropiedad, en la que se reciben todo el año consultas al mail centro de atención legal @providencia.cl, donde se pueden hacer todo tipo de preguntas relacionadas con la copropiedad, con la ley de copropiedad. Gastos comunes, daños, conflictos, todos los temas que tienen que ver con la copropiedad. Sigamos. Y especialmente tienen un sistema de mediación. Estas son las etapas que debe seguirse para llevar a cabo una mediación en la Municipalidad de Providencia, especialmente. Se hace así. Se escribe una carta dirigida a la alcaldesa doña Evelyn Matei solicitando la mediación. Hay que depositarla en la oficina de parte. Esta carta llega a la oficina de parte, debe individualizarse a quien escribe la carta y a quien desea hacer cita de mediación. Al requirente, el que tiene el problema, y a quien desea hacer cita de mediación, el requerido, con el nombre completo, el domicilio y el correo electrónico. Es muy importante que yo, Tania Suazo, pongo ahí que deseo mediar con mi vecino porque todas las noches hace una fiesta y me tiene aburrida, no me deja dormir. Entonces yo tengo que poner mi nombre completo, mi domicilio, mi correo electrónico y también dar el nombre completo, el domicilio y el correo electrónico del vecino. Porque yo quiero, él es el requerido, yo quiero que a él se cita mediación. ¿Y por qué? Me dijeron que era, cuando yo hablé con las personas de la municipalidad, me dijeron que el correo electrónico no se puede obviar porque a través de él se está haciendo las notificaciones ahora. Esta carta es remitida al Centro de Atención Legal, el cual agenda una mediación y cita al requerido. La mediación se realiza solo los días martes, miércoles y jueves a las 10 y a las 12. Tiene una duración de 60 minutos y en esta reunión participará solo el mediador, el requirente y el requerido. Por el problema sanitario que tenemos actualmente, es que antes podían ir más personas a esta reunión de mediación, pero ahora solamente el requirente, requerido y quien oficia de mediador. Sigamos. Tenemos también la DIDECO, de la Unidad de Vivienda. La DIDECO es la Dirección de Desarrollo Comunitario. Como objeto asesorar al alcalde y al Consejo Municipal en la promoción del desarrollo social, económico y cultural de la comuna, considerando especialmente la integración y participación de sus habitantes. Tal como su nombre lo señala, su objetivo principal es impulsar el desarrollo en la comunidad a través de programas sociales. Sigamos. Los juzgados de policía local son tribunales chilenos. Los juzgados de policía local son tribunales chilenos especiales. Son los que les comenté hace poco. Son dependientes de los municipios, pero son independientes de sus decisiones. Les corresponden ciertos problemas concretos de una comuna específica. Siempre los juzgados de policía local están o cercanos a la municipalidad o en el edificio de servicios públicos de la municipalidad, donde está la Contraloría, donde está la Tesorería General Municipal, donde está justamente la DIDECO, donde están todas estas oficinas, la oficina de tránsito, también está el juzgado de policía local. Sigamos. La Corporación de Asistencia Judicial. Es un servicio público descentralizado y sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas de nuestro país que requieren asesoría legal y no pueden procurárselos por medios. Sigamos. Y la Junta de Vecinos. No sé si ustedes conocen, ¿tienen alguna junta de vecinos? Que ayudan en muchas de estas cosas también.
son organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal, y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos, y colaborar con las autoridades del Estado y las municipalidades. En seminario, si no me equivoco, está la junta de vecinos que corresponde Sí, a ese sector. siempre las municipalidades, las comunas tienen varias, entonces, según donde está ubicado el condominio, es donde uno vive es la que le corresponde. Hay una consulta que dice que lo acordado en asamblea debe quedar acordado en acta. ¿Estas actas deben ser reducidas a escritura pública para que tengan validez? Como propietario, ¿dónde puedo rescatar esas escrituras públicas para tenerlas todas? ¿Hay alguna forma de obtenerlas? ¿Una página en CBR? Ya que nosotros no manejamos esa información. ¿Sabe qué? Tengo la duda. Uh-huh. Así que si puedo contestarle en un mail en forma posterior. Ya, perfecto, sí. Ya. Vamos a dejar anotada la duda Sí. Y yo cuando envíe todos los antecedentes podemos dar respuesta. Sí, y para que envíen también este PowerPoint. Sí. Me imagino. Sí. Ya, claro, de todas maneras. Ya. ¿Hay alguna otra consulta? No, justo ahí iba a pedir el PowerPoint, pero ya... Sí, lo vamos a enviar considerado. también adjunto, sí. Súper. Sí, porque tiene harta información realmente importante, que de repente se escapan algunas cosas, algunos conceptos, pero los vamos a enviar todos al correo. Sí, la memoria es frágil. Mm. Además. Gracias. ¿No hay más dudas? Parece que no. La verdad, esta es una temática bastante amplia, bastante compleja, pero ahí Tania trató de explicar el paso a paso, dónde pueden acudir en el caso de diferentes vías, precisamente lo que tiene que ver la resolución de conflictos. Y respecto a lo otro, que es la otra temática, que es de normas de convivencia, como yo les decía, vamos a tener una reunión precisamente para analizar este tema. ¿Ya? Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la actividad. Indicarles que para el próximo mes también estamos programando una actividad que va a estar a cargo de Ángela con la temática de uso, cuidado y mantención de los espacios comunes. ¿Ya? Súper. Ya, chiquillos, muchas gracias por su tiempo. Ya. Que estén Gracias. muy bien. Buenas noches. Chao. Chao, que estén bien. Buenas noches. Chau, chau. Gracias.